Hola, ¿cómo están? Mario Ventura les saluda nuevamente. Bienvenidos a su espacio Conversando con Manu. Y en esta tercera parte de los 3 videos que habíamos propuesto inicialmente, vamos a conversar un poquito sobre la educación que estamos recibiendo en las congregaciones, las distintas congregaciones. No vamos a decir una denominación específica. Muchas veces a los videos que publico o a los artículos que escribo me responden cosas como, por ejemplo, te falta el espíritu, tienes que orar más, hermano. Y esto me hace meditar que el espíritu en una iglesia A dice una cosa, en la iglesia B dice otra distinta, y en la iglesia C una totalmente contraria a la de A y a la de B. Las 3 dicen que tienen la verdad del espíritu. Entonces, opción 1, tenemos un espíritu que es bastante bipolar, o tenemos gente que cree que el espíritu le dice algo. Hay una cosa que yo he aprendido en la vida. Dios sí te instruye en cosas que están fuera de tu alcance y de tu conocimiento. Pero lo que te toca investigar, lo que está a tu alcance, lo que puedes ver leyendo un texto en el original, comparándolo con una traducción, por ejemplo, eso te toca a ti. Investigar es algo que tú puedes hacer. Hoy más que antes. Hoy tenemos acceso al internet, tenemos acceso a San Google, tenemos acceso a bibliotecas, tenemos libros, montones de libros que están a nuestro alcance. Tenemos bibliotecas en PDF, o sea, no hay razón para no investigar, no hay razón para no indagar. No existe la excusa para no investigar. Hoy día, el que no investiga, el que no estudia, es porque no le da la gana. Y Dios no te va a suplir esa parte, porque Dios te va a exigir que tú hagas lo que tú puedes hacer. Lo que esté fuera de tu alcance, Dios te guiará y te lo mostrará. Sí, eso sí pasa. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el tema del infierno. Me dicen, hermano, usted está mal porque el infierno sí existe. Y me ponen imágenes como esta, por ejemplo, donde la gente se está quemando en el infierno. O otras imágenes como esta, por ejemplo, donde los demonios están torturando a aquellas personas que están en el infierno. O esta otra, donde Satanás gobierna en el infierno y está en el inframundo y está a cargo de todo el infierno. O temas como este, los niveles de infierno, es decir, los estamentos o niveles que tiene el infierno. Bueno, eso no está en la Biblia. ¿Saben dónde está? En la Comedia de Dante Alighieri. Toda esa información con la cual me tratan de refutar, ni siquiera está en la Biblia. Y está en la Comedia de Dante Alighieri. Para que vean cómo la gente repite, sin tener conocimiento de causa o razón. Otros temas son, por ejemplo, las brujas. Ustedes recordarán esta imagen, Hechizada. Aquellos que somos cincuentones, era una serie que la daban en mi chiquititud, ¿no? Y se trataba de una bruja buena que estaba casada, y en fin, en esta serie Samantha, si no me equivoco, era la protagonista, se convertía en gato, volaba en escoba y tenía toda una comunidad de brujas, etc. Bueno, ¿saben de dónde sale que vuela en escoba, que se convierte en gato y todas esas historias? Del Martillo de las Brujas. Escrito en la Edad Media, justamente para la Inquisición, libro que se usó, dicho sea de paso, como libro de ley de cláusula penal, es decir, a estas supuestas brujas se les condenaba de acuerdo a lo que decía este libro, El Martirio de las Brujas, escrito por un desquiciado sacerdote por ahí que ahorita no recuerdo su nombre, pero justamente todo este tema de volar en escobas, que se convertían en gatos, que tenían relaciones con el diablo, y etcétera, 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 nada de eso está en la Biblia. Todo eso sale de ese libro. Sin embargo, se repite en la tradición cristiana, boca tras boca, y te hablan del infierno, de Satanás y demás cosas que no están en la Biblia. Pero vieras cómo te lo dicen, sí, mira, acá en Mateo dice tal cosa, Corintios dice lo otro. Señores, investiguen, no se queden. El trato con el diablo es otro cuentazo. El trato con el diablo viene de otra novela posterior todavía.
de la novela de Maquiavelo. Maquiavelo es el que supuestamente hace un trato con el diablo a cambio de unas cosas, al final él incumple y hay una novela muy interesante. Pero esos temas del trato, de pacto con el diablo y demás, no vienen de la Biblia. Vienen de estas novelas, viene de Infierno, o las imágenes que hemos visto del infierno vienen en la novela de Dante Alighieri, el tema de las brujas, o todo ese tema de que se acuestan con el diablo, que tienen relaciones con el diablo y demás, viene el martirio de las brujas, de la novela de Maquiavelo viene el tema de los tratos con Satanás, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso solamente para no hablar de, por ejemplo, de malas traducciones, o gente que desconoce algunos temas históricos que son importantes conocer para poder entender los relatos bíblicos. Y en este punto yo hago una sana invocación a todos los que son líderes, pastores que puedan ver este video, que por favor investiguen, revisen su teología, revisen sus textos, porque este tipo de enseñanzas le hace daño a la gente. Y no solamente le hace daño a la gente, sino que cuando estas personas, con su buena voluntad, porque no vamos a decir que lo hacen de mala onda, tratan de llegar a otros, y estos otros son ya gente instruida, los miran con desprecio porque su sustento es efímero, su sustento es totalmente falacio. O sea, se basan en una teología de la Edad Media, con los mismos errores que se arrastran de la Iglesia Católica del siglo VI, siglo V, VII y demás. Por ejemplo, este tema de Agustín de Hipona. Ustedes saben por qué se pelea Agustín de Hipona con Jerónimo de Estridón, porque Jerónimo de Estridón al final decide traducir o escribir la Vulgata Latina, traduciéndola desde el hebreo. Sin embargo, Agustín de Hipona usaba la Septuaginta y él decía, no, la Septuaginta la usaron los discípulos por cosas que he comentado en los videos anteriores. Y entonces Agustín de Hipona se termina bronqueando con Jerónimo de Estridón por este detalle, porque Jerónimo al final toma la decisión que si él tradujo el Nuevo Testamento, porque primero tradujo el Nuevo Testamento del griego, que se consideraba era la lengua originaria del Nuevo Testamento, entonces él dice, entonces yo ahora para el Antiguo Testamento tengo que ir a la lengua original. ¿Y cuál era la lengua original? El hebreo. Y Jerónimo se va a vivir literalmente a Israel para tener contacto con la cultura y hacer el mejor trabajo. Y no voy a decir que hizo un mal trabajo, o sea, su error de Jerónimo no fue usar una base inadecuada. Yo creo que el principal error de Jerónimo fue meter su teología en el texto como si fuera parte del texto original. Y es ahí donde yo insisto, Jerónimo metió la pata. Y ahí nos metió 4 temas, y entre ellos el infierno, que no existe en los textos originales. Jerónimo mete la palabra inferno, que es infierno, lo que se traduce al español como infierno, y sale eso de la Vulgata Latina. Eso no está en el griego. En el griego dice Gehenán. Gehenán es la transliteración de Valle de Ginón. En hebreo, Ge es valle, Ginón es valle de Ginón. O sea, es un valle con un nombre propio. ¿Qué sucede? En el Valle de Ginón, en la época del Antiguo Testamento, era donde estaba la estatua o el dios Moloch, y era donde se quemaban a los primeros infantes, a los bebés, a los primogénitos, se le ofrecía a este Moloch. Por eso el Valle de Ginón nunca fue habitado, y en la época de Jesús era el vertedero de la ciudad. En el tiempo de Jesús era el vertedero de la ciudad, o sea, ahí nadie habitaba, ahí se echaba la basura, ahí se quemaba, y entonces es por eso que se saca este concepto del infierno, pero ojo, es una conclusión teológica, porque Jerónimo dice, ok, si aquí se quemaban a los niños antes y ahora se quema la basura, y que Jesús dice que serán echados al Valle de Ginón, entonces él hace una conclusión teológica. No digo que no sea válida,
Lo que digo que no debió haber metido su conclusión teológica como si fuera parte del texto. Ese es el error, porque hasta el día de hoy pagamos pato por ese tema. Bueno, entonces, la interpretación, por ejemplo, ya que estamos con temas de la interpretación, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen no hay infierno, a ustedes lo deben de haber leído, sino que serán desechados. Bueno, si consideramos de que serán echados al Guenón en el siglo I, que era el vertedero de la ciudad, que era donde iba el desecho, entonces la conclusión teológica de los testigos de Jehová es correcta. Entonces, acabado el tiempo, tú vas a ser desechado, vas a ser destruido y te van a mandar al valle de Hinnom. O sea, tiene sentido también, ¿no? Entonces, por eso insisto, y por eso hago este pedido a todos los que me conocen, que hagan un esfuerzo por investigar. Dejar de hacer interpretaciones lineales. Jesús dijo aquí tal cosa sobre el divorcio y el matrimonio. El divorcio y el matrimonio no existían en el siglo I. El matrimonio nace en el siglo X, el matrimonio religioso nace en el siglo X por la Iglesia Católica, y el matrimonio civil, como lo conocemos hoy en día, nace después de la Revolución Francesa. Para que tengan una idea, en el Perú, hasta 1930 no existía el matrimonio civil. Entonces, ¿qué eran los que vivían para atrás? ¿Fornicarios? Porque ese es el concepto barato que se vende muchas veces en las iglesias, ¿no? No, tal pareja no está casada, entonces son unos fornicarios, son unos adúlteros. No, señores. Esa pareja que decidió unirse y que no está casada ni por lo civil ni por lo religioso, es tan matrimonio como cualquiera. ¿De acuerdo? La Biblia sí lo es. Y dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En ningún momento habla de matrimonio. Perdón, pero las cosas crudas. Seamos claros. La palabra matrimonio y el término divorcio no existen en la Biblia, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. En el mundo antiguo, en la Biblia, cuando tú querías tener descendencia, tú varón querías tener descendencia y te gustaba una chica, ibas donde el papá Juanito y tú le pagabas por su mujer, te comprabas una mujer. La mujer era una propiedad, sin derecho a voz ni voto. Ok, seamos claros, así era el mundo antiguo. El mundo moderno es totalmente distinto, y esa es una de las razones por las cuales Pablo dice, la mujer cállese. ¿Qué va a hablar si es propiedad del hombre? ¿Qué derecho tenía? La mujer no tiene un derecho a nada. Si el hombre se moría y no tenía un hijo en edad productiva, la mujer perdía las tierras, perdía la propiedad, porque la mujer en el mundo antiguo no tenía derecho al trabajo, no tenía derecho a la herencia, no tenía derecho a nada, así, absolutamente a nada, así como suena, así de crudo. Ese era el mundo del siglo I. Entonces, no me vengan a hablar de divorcios y matrimonio, que la Biblia habla del matrimonio ideal. No, la Biblia no habla ni de matrimonio ni de divorcios. Seamos las cosas claras, vamos a investigar las cosas como son. Vamos a dejar de estar pintando pajaritos en el aire y a enseñarle las cosas como deben de ser a la gente. El libro Cantar de los Cantares es un libro maravilloso cuando se lee en hebreo. Apto solamente para mayores de edad, dicho sea de paso. Porque todo el libro habla de sexo. Todo el libro habla de sexo. Y lo maravilloso que es el sexo. Y sus distintas formas de desarrollarlo. Libro que debería sí leerse en la intimidad de una pareja formal, llamémosla con documentos o sin documentos. Como yo siempre digo, dos personas que han decidido unirse y que no están, digamos, legalmente casadas por lo civil o por lo religioso, pero tienen años de convivencia, tienen hijos y han vivido toda una vida juntos. Digamos que es un matrimonio informal, si queremos decirlo dentro de los contextos modernos, pero ante los ojos de Dios es un matrimonio, porque eso es lo que dice la Biblia: dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y hablando de carne, quiere decir que van a ser un nuevo linaje. Para el mundo hebreo, carne, ser carnal, está hablando de un linaje, está hablando de una secuencia hereditaria que hoy día conocemos como genética. Pero este tema es muy importante entenderlo. Entonces, para no hacer más largo el video, a todos los que están viéndolo, principalmente líderes y pastores, que tengan la gentileza de verlo,
esfuércense en ver cuál es el contexto histórico-cultural del relato original. Si es posible, traten de verlo en su lengua original, si es en hebreo o si es en griego, pero no lo vean desde el aspecto dogmático, porque si no va a terminar diciendo el texto lo que ustedes quieren que diga. Les voy a poner un ejemplo muy clarito. Yo recuerdo mucho, porque a mí se me enseñó así, yo sé porque lo he conversado con muchos, que por ejemplo Génesis 1.27 dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen semejante, bla, 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 bla. El resto usted lo conoce. Y entonces te dicen, ahí está la Trinidad. Pero cuando tú lees en hebreo el texto, dice, dijeron unos dioses, ojo, dijeron unos dioses, hagamos a la humanidad, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza, para que gobierne, y todo el resto. Y el texto concluye en hebreo diciendo, y entonces los dioses los crearon hombre y mujer como ellos. Es decir, el texto nos está diciendo que el autor se está refiriendo a esos dioses como hombre y mujer. Ahí no hay ninguna trinidad. O sea, yo no tengo que interpretar, simplemente tengo que leer. Leerlo. Simplemente lo lees. No hay forma de entenderlo en forma distinta. Por ahí sacan Deuteronomios y dice, escucha Israel, nuestro Dios uno es. Pero el texto en hebreo no dice eso. El texto en hebreo dice, escucha Israel, nuestros dioses en plural, es Jehová. Jehová es uno. Eso es lo que dice. Ahí tampoco habla de ninguna trinidad. Perdón, disculpen que sea tan crudo, pero ya a veces veo que se enseña tan mal las cosas, tan mal la Biblia, que realmente yo entiendo por qué la gente entonces ya no quiere ir a una congregación, no quiere ir a una iglesia, porque la gente que no va muchas veces es porque lee, porque se da cuenta que lo que enseñan en la iglesia, perdón por la expresión, pero son pajaritos en el aire muchas veces. Y entonces la pregunta es, ¿te interesa enseñar la verdad o te interesa enseñar un dogma? Si te interesa enseñar un dogma, sigue por donde estás, porque el dogma no necesita más sustento. Pero si realmente te interesa la verdad, hay que investigar. Si realmente te interesa la verdad muchas veces duele. A mí me dolió muchísimo cuando empecé a investigar y empecé a encontrar todos estos detalles. Pero una de las cosas que yo me alegro y sigo creyendo en Dios es porque me he dado cuenta que al final Dios con todos estos detalles te empieza a enseñar muchas cosas, y es ahí donde yo considero que las partes que tú ya investigaste, lo que tú ya no puedes ver, entonces Dios te empieza a ordenar las ideas. Y entonces yo veo a un Dios que busca a la humanidad constantemente. Y eso se refleja también en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Plasmado de forma genial por Jesús cuando se habla la parábola, la mal llamada parábola del hijo pródigo, que es el padre compasivo, diría yo. Y previo a eso, ustedes van a encontrar que dice que es como una mujer que pierde una moneda, ¿no? Y entonces empieza a barrer para encontrar la moneda y no descansa hasta encontrar la moneda. Pero quien busca no es la moneda a la persona, es la mujer la que busca la moneda. En el caso del padre, cuando el hijo se va, de acuerdo a la cultura de aquel entonces, ese hijo no merecería nada. Sin embargo, ustedes conocen el desarrollo del texto. Y es el padre el que sale a buscar, es el padre el que sale a recibir al hijo. Es el padre el que lo limpia, lo baña, lo viste, le hace una fiesta de bienvenida. Es Dios el que busca. Entonces, si tú realmente quieres ver la verdad, tú realmente quieres encontrar la verdad, investiga. No le tengas miedo a lo que vas a encontrar. Van a haber cosas que van a romperte posiblemente tus esquemas teológicos, tus esquemas doctrinales, tus esquemas, etc. No le tengas miedo. Si vas de la mano con Dios, a la larga Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer, que es ordenar toda esa investigación. Yo, después ya de casi
4 o 5 años que estoy estudiando los textos en el idioma original, la cultura y demás, y he podido ordenar todas estas ideas gracias a Dios, que es el que me ha orientado a hacerlo. Puedo llegar a la conclusión que yo veo un desarrollo en la comprensión de Dios. Lo veo a lo largo de los relatos. Y digamos que la cereza de la torta, por así decirlo, son las enseñanzas de Jesús. Y para saber cuáles son, tenemos que investigar para ver cuáles guardan correlación con todo lo que viene del Antiguo Testamento. Entonces, sin más, cierro este video tratando de motivarte a que puedas estudiar más a fondo. No te conformes con lo que te han dicho. No te conformes con lo que yo te he dicho. Investígalo. Contrástalo. Rebusca. Yo siempre le dije a mis alumnos, nunca se queden con una pregunta. Nunca dejen de preguntar. El día que te quedas con una pregunta, te van a saltar las 15.000 dudas. Y esas dudas te van a arrastrar a una incertidumbre que no se la deseo a nadie. Por eso siempre pregunta. Aunque te parezca, disculpen la expresión, aunque te parezca tonta la pregunta, anda, pregunta, cuestiona. No dejes nunca una pregunta en el tintero. Bueno, esperando haberlos motivado a estudiar y dejar de repetir las cosas sin saber de dónde salen, espero que por favor estudien, investiguen, indaguen. Conmigo será hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye bye.